Vamos a ilustrar el procedimiento para realizar balances de materia en un proceso donde tengamos una reacción que se encuentre en equilibrio químico. Bien, este ejercicio está basado en el ejercicio propuesto en el libro de Felder y Rousseau de principios elementales de los procesos químicos de la segunda edición en español. Es el ejercicio número 454. No lo vamos a desarrollar en todos los puntos, sino básicamente tratar de ilustrar la manera en que podemos abordar este tipo de ejercicios cuando estamos trabajando en sistemas donde exista equilibrio químico. Se nos dice que tenemos un reactor en fase gaseosa, ¿cierto? Entonces, un reactor en fase gaseosa donde tienen lugar dos reacciones. La primera es esta reducción de dióxido de carbono a monóxido y oxígeno. El oxígeno posteriormente va a reaccionar con nitrógeno y para formar el óxido de nitrógeno. Nos hablan que inicialmente se cargan al reactor, que es un reactor cerrado, ¿cierto? Un sistema cerrado. Se cargan dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno, cada uno en una composición molar de un tercio de moles, ¿cierto? Un tercio de moles de cada uno de estos componentes, tal que pues la cantidad de moles totales que se cargan al sistema pues es una mol. El sistema avanza y a medida que va pasando el tiempo se van generando monóxido, oxígeno y el NO. La pregunta fundamental aquí es, pues necesitamos determinar cuáles serían el número de moles, ¿cierto?, de cada uno de estos componentes en el equilibrio, donde precisamente se nos da este tipo de información que al final de este proceso se alcanza el equilibrio. Como tenemos dos reacciones independientes, vamos a tener dos expresiones de equilibrio químico, que aquí suponemos son equilibrios basados únicamente en fracciones molares. Bien, entonces con esta información vamos a abordar el planteamiento de él. Pues ya una vez nosotros hemos ubicado toda la información del ejercicio, vamos a realizar nuestro análisis de grados de libertad. Y nosotros generalmente estamos acostumbrados a que el primer ítem sean variables de corriente. Como aquí no tenemos corrientes, no es un sistema abierto, lo que vamos a tener son las variables de bloque. ¿A qué se llaman variables de bloque o a qué llamo yo variables de bloque? A las variables que contamos al interior del equipo. Las variables de corriente por lo general están ingresando o saliendo del equipo, mientras que las variables de bloque son aquellas que tendríamos al interior de este equipo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros trataríamos entonces de calcular, de encontrar como variables, ¿cierto? Entonces, antes de proseguir, pues rotulamos el equipo como tal. Y nuestro primer ítem, ¿cierto? Nuestro primer ítem los grados, para analizar los grados de libertad, serían variables de bloque. En este caso, las variables de bloque estarían dadas por el número de componentes que hay en el problema. ¿Cuántas variables tenemos en este problema? Pues tenemos que analizar que el número de variables de este problema va a consistir en la cantidad de moles de las sustancias, tanto al inicio. Entonces al inicio tendríamos una, dos, tres variables aquí, y al final 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces vamos aquí diciendo que tenemos variables de bloque que serían 8, que van a corresponder a las cantidades de cada uno de ellos. Bueno, adicional a esto vamos a saber que
vamos a tener en este sistema avances de reacción. Tenemos dos reacciones que son independientes, por tanto vamos a tener dos avances de reacción. Y en términos generales, pues el número de variables que maneja nuestro problema pues son 10 variables. ¿Qué información nosotros conocemos? Bueno, entonces miremos las variables de bloque que conocemos, que están especificadas, van a ser 3 por este lado, que son independientes, los moles, la cantidad de cada una de las sustancias que se carga inicialmente. Entonces vamos a tener 3. Estas 3 son variables independientes. El número de ecuaciones de balance que podemos plantear. Entonces miremos, para ello, como siempre, la recomendación es ver en las reacciones, contar el número de componentes que hay en las reacciones. ¿Sí? Entonces vamos a tener dióxido, monóxido, oxígeno, nitrógeno y NO. Listo, entonces primero miramos, identificamos los componentes que aparecen en la reacción química y después veríamos al interior del volumen de control si hay alguna sustancia inerte, alguna sustancia que no reacciona, y la contaríamos también como otro componente que estaría ahí que nos daría la oportunidad de hacer un balance. Entonces sabemos que realmente este problema está manejando los siguientes componentes. Está manejando el dióxido de carbono, el O2, el N2, el CO y el NO. Tendríamos 5 componentes, ¿cierto? Eso nos daría 5 ecuaciones de balance independientes. Sabemos que podemos plantear 5 más 1, 6 variables, 6 ecuaciones de balance, pero solamente 5 son independientes. La otra que podríamos plantear sería balance total. Sin embargo, sabemos que el número de ecuaciones de balance van a ser igual a 5. Y finalmente vamos a buscar cuántas relaciones hay. En este caso, las relaciones están dadas por las expresiones de los equilibrios de fase, ¿cierto? Entonces, esas relaciones de equilibrio de fases sería la primera, esta, asociada a una reacción, y la segunda asociada a la otra reacción. Donde, pues, antes de seguir, vamos a identificar estos valores de B, de C. Bueno, entonces vamos a llamar al dióxido de carbono A, ¿cierto? El A que aparece acá. Vamos a llamar al monóxido B, al oxígeno C, al nitrógeno D y al monóxido de nitrógeno E. Entonces estos, para evitar, digamos, una escritura tan grande, tan larga, pues vamos a llamarlo más bien con esas letras que tenemos hasta ahí. Bueno, entonces sabemos que tenemos dos relaciones, por tanto estas dos relaciones son independientes, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas fuentes de información tenemos? Tenemos 10 fuentes de información, ¿cierto? Por tanto, el número de grados de libertad de nuestro proceso van a ser igual a 0. Es decir, el proceso se encuentra completamente especificado. Ahora, una vez tenemos esto, vamos a plantear las ecuaciones, ¿cierto? Entonces planteemos nuestras ecuaciones de balance. Vamos a hacer balance de dióxido, balance de oxígeno, balance de nitrógeno, balance de monóxido de carbono y balance de monóxido de nitrógeno. Bueno, entonces ya saben que y bueno, pues también se puede plantear obviamente un balance total. Entonces
el balance total lo podemos plantear, un balance total en moles. Sabemos que como es un sistema cerrado, la ecuación que gobierna es el número de moles de un componente, ¿cierto? En el tiempo final o en el estado final es igual al número de moles de ese componente en el tiempo final, en este caso más la sumatoria, ¿cierto?, del coeficiente estequiométrico del componente en la reacción J multiplicado por el avance, este avance primita, que es un avance únicamente en moles, donde J pues, puede ser desde la reacción 1 hasta R reacciones. En este caso, el número de reacciones van a ser 2. Bueno, entonces sabemos que la cantidad de dióxido final, ¿cierto? Dióxido en el estado final va a ser igual a el número de moles que están ingresando, un tercio del número de moles, más el dióxido participa únicamente en la primera reacción, entonces coeficiente estequiométrico por el avance de la primera reacción. El número de moles de O2 al final va a ser igual al número de moles iniciales, un tercio de mol, más el oxígeno participa como producto en la primera reacción y el coeficiente estequiométrico en esa reacción es 1, E1, más participa como un reactivo en la segunda reacción de nuestro sistema. Entonces tendríamos esto acá. Vamos a plantear ahora el número de moles de nitrógeno que quedan al final cuando se alcance el equilibrio, ¿cierto? Podemos escribir entonces cantidad de nitrógeno que había inicialmente, un tercio de mol, más el nitrógeno únicamente participa en la segunda reacción y él es un reactivo, entonces tendríamos menos 1 por E2. Para el dióxido, el monóxido, tendríamos N de monóxido al final, el número de moles de monóxido al final de nuestro proceso. No ingresa, ¿cierto? No hay monóxido al inicio, entonces lo único que vamos a tener aquí es lo producido, y el producido pues va a ser coeficiente estequiométrico del monóxido en la primera reacción por el avance en la primera reacción y no más. Después, para el monóxido de nitrógeno, al final va a ser, tampoco se carga, no está presente, sin embargo, él se genera en la segunda reacción y tendríamos 2, que es el coeficiente estequiométrico de él en la segunda reacción, por el avance. Estos avances son avances primas, ¿cierto? Por el avance de la reacción. Bien, entonces estos serían los balances por componente, ¿cierto? Si yo quisiera tener el balance total, pues la manera más simple de hacerlo es sumando los balances, las ecuaciones de balance. Entonces, por componente, el número de moles al final va a ser igual al número de moles que había inicialmente, que sería un mol, ¿cierto? Más, entonces, contemos por aquí que hay de avances de reacción. Tendríamos en este caso menos 2 más 1, ¿cierto? Ahí nos daría menos 1 más 2, entonces aquí tendríamos más un avance E1, ¿cierto? E'1. Y para el caso del avance de reacción 2, tendríamos menos 1, menos 2 con 2 se cancelaría. Entonces, este es, si quisiéramos tener el balance
el balance total de moles de nuestro sistema, este sería entonces nuestro balance total. Ok, bueno, entonces aparte de los balances que tenemos por componente y total en moles, podemos también plantear las restricciones pues asociadas al equilibrio químico. Entonces vamos a tener la ecuación de equilibrio químico 1, que va a ser ¿quién? Que va a ser y de b, ¿cierto? Al cuadrado por y de c sobre y de a al cuadrado igual a 0.1071, y la ecuación de equilibrio químico 2, que va a ser en este caso y de e al final, ¿cierto? Final sobre y de c multiplicado por y de b. Si quisiéramos ser más explícitos, entonces le colocaríamos que esto es final. Esto es final y esto es final. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos como mezclando flujos, cantidades de sustancia, moles de sustancia, y en el otro lado estamos escribiendo en términos de fracciones molares. Así que lo más sensato es pasar estas fracciones molares, ¿cierto?, a escribirlas en términos de número de moles. Bien, para eso entonces vamos a tomar nuestra equivalencia, ¿cierto? Yo sé que y de b final pues es el y del dióxido de carbono, ¿cierto? Que sería n del CO final sobre el número de moles finales, ¿sí? Bueno, en este caso pues yo puedo escribir que el n de CO final es igual a 2, ¿cierto?, por el avance de la reacción 1 dividido el número de moles totales, que es 1 más epsilon prima 1. Lo propio puede hacer entonces con ese final, donde C pues va a ser denotar el componente oxígeno, así que sería el número de moles de oxígeno finales sobre el número de moles totales al final, donde vamos a tener entonces que la cantidad de oxígeno, el número de moles de oxígeno, va a estar dado por 1/3 más epsilon prima 1 menos el avance de la reacción 2, ¿cierto? El avance de la reacción 2, y el número de moles totales sería 1 más el avance de la reacción 1. Ahora, aparte del BC, vamos a escribir el A, el Y de A. Entonces, en nuestro caso, A es dióxido de carbono, sería N de CO2 al final sobre el número de moles finales, totales. Entonces, para el CO2 sería 1/3 menos 2 por el avance de la reacción 1 dividido 1 más el avance de la reacción 1. Vamos a seguir, entonces tendríamos Y del componente E, en nuestro caso es monóxido de nitrógeno, que sería número de moles de NO, número de moles finales. En este caso estaría dado por el NO, sería 2 por el avance
de la reacción 2 dividido el número de moles totales, que sería 1, por el avance de la reacción número 1. Bueno, y aquí, haciendo un pequeño espacio arriba para la última, podríamos decir que el Y de D es igual a ¿quién? A D denota el nitrógeno, entonces sería número de moles de nitrógeno al final sobre número de moles totales al final del proceso, cuando se alcanza el equilibrio. Entonces tenemos para el nitrógeno, sería 1/3 menos el avance de la reacción 2 sobre el número de moles totales. Bueno, si ustedes se dan cuenta, entonces realmente estas dos ecuaciones de restricciones aquí de equilibrio químico, son funciones realmente de quién. Estas dos son funciones de los avances, ¿cierto? Estas dos son funciones de quién, de el avance de la reacción 1 y el avance de la reacción 2. Si ustedes se dan cuenta, entonces ¿cómo puedo resolver este problema? Tengo dos ecuaciones, tengo dos incógnitas realmente, miren. Entonces, lo primero que puedo hacer es, primero, intentar resolver dos ecuaciones con dos incógnitas, que serían estas de acá, a través de un proceso iterativo. Y una vez obtenga los avances de la reacción 1, reemplazo en estos balances por componentes, ¿cierto? Tal que pueda obtener las cantidades de moles a la salida. Y finalmente, pues yo puedo verificar con el balance total. Así que, bueno, una estrategia, por ejemplo, para aquellos que usan Excel, puede ser, es esta, pero antes déjenme escribir aquí que esto sería igual a 0.01493. Bueno, entonces esto se puede resolver a través de un método iterativo. Entonces podemos utilizar dados. Tendríamos que darle un valor a epsilon 1, ¿cierto? Y un valor a epsilon 2. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es reemplazar esos valores en donde en las expresiones EQ1 y EQ2, ¿cierto? EQ1 y EQ2, pero más bien esta EQ1 y EQ2 la vamos a escribir de esta manera. Vamos a llevar lo que está al lado derecho del igual al lado izquierdo, tal que la ecuación nos quede de esta manera, ¿cierto? Igual a 0, igual a 0. Entonces nos quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Reemplazar en EQ1 y en EQ2. O sea, realmente antes de eso, pues lo que hay que hacer es, dado E1 y E2, lo que podemos hacer es obtener, ¿cierto?, todos los N y F. ¿Cuáles serían estos? Pues reemplazamos aquí, ¿cierto? Y obtenemos todos los valores de los componentes al final. Entonces, con estos de aquí podemos calcular los Y sub I finales, ¿cierto? Y con esos Y sub I finales vamos a reemplazar esos Y sub I finales en las expresiones en EQ1 y en EQ2 y verificamos si están cercanas a 0, ¿cierto? O si realmente podemos decir que ese valor absoluto de EQ1, el valor absoluto de EQ1
es menor o igual que un epsilon 1 y un EQ2 menor o igual que un epsilon 2, ¿cierto? Que diríamos que este epsilon es muy cercano a cero, muy cercano a cero, ¿cierto? Entonces, si eso se cumple, sí, entonces realmente los avances que propusimos son la solución. Entonces, si es así, entonces ellos son la solución. Si no, entonces si no es si estos valores están muy alejados de cero, nuevamente hay que suponer el valor de E1 del avance de la reacción 1 y el avance de la reacción 2. Ahora, en Excel pues es muy fácil, podríamos utilizar, ¿cierto? Solver, y en Solver podemos escribir, darle un valor, quiero que EQ1 sea igual a 0, cambiando, ¿quiénes? E1, E2, los avances de la reacción, y añadiendo una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que EQ2 sea igual a 0. Pues con estos valores ustedes pueden utilizar el método numérico de Solver para encontrar estos valores de forma iterativa. Y de esta manera es posible entonces calcular la composición en equilibrio. Una vez usted conozca a ciencia cierta quiénes son estos E1 y E2, pues ya puede calcular las cantidades de componente y por ende puede calcular pues también las fracciones molares, todo lo que se requiera para poder calcular, para poder describir el sistema desde el punto de vista de balances de materia y energía.